Uno entre el infinito, esa es la probabilidad de toda la existencia que define la misma de un ¿qué hubiera pasado si? Por ejemplo, un individuo destinado a la grandeza, tomaba un rumbo completamente distinto. Solo piénsalo, no hace falta una acción directa, basta con solo un pensamiento, y todo podría ser distinto, ya sea un potencial prodigioso, un alma en otro cuerpo, o la inexistencia de cierto individuo en tal acontecimiento. Así de delicado es ese flujo que llamamos tiempo, y así justo como en esa infinidad de relatos distintos, desplegados en otra infinidad de universos, líneas alternativas o solo la imaginación de un ser desconocido, puede dar el nacimiento de algo tan puro como un dios, o algo tan corrupto y maligno como una calamidad. Y así como toda la existencia se moldea al capricho de esa fuerza desconocida llamada destino, cambiando a su antojo todo lo que está a su alcance. Veamos cómo esa posibilidad de uno entre el infinito, cambió para siempre tanto este universo como todo acontecimiento que se viviría en él. Incandescente, era aquella estrella que descendió sobre el planeta, aquellos que la vieron podrían jurar que era brillante y plateada, tanto que su naturaleza podría considerarse algo divino, podían sentirlo incluso en su propia alma, algo tan maravilloso como la naturaleza de su universo jamás podría crear algo como así, simplemente era antinatural, así como cuando su impacto convirtió aquel verde bosque rebosante de vida en un lugar completamente distinto, no hubo destrucción, solo cambio, era como si de un momento a otros miles de años hubieran pasado solo en esa zona. Los árboles pequeños se volvieron grandes, y los más grandes gigantescos, sus animales, sus frutas y sus minerales naturales se convirtieron en algo único, algo que solo podía encontrarse allí y solo allí. Con el tiempo la noticia se extendió por todo el mundo, la curiosidad de tal lugar llamó cada vez más la atención de diferentes exploradores, aunque motivos como la codicia, la fama o algo tan honrado como el descubrimiento de nuevas formas para ayudar a la humanidad, muchos visitaron ese lugar, curiosos de cómo aquel lugar que llamaban el Monte Paoz ahora cobraba una importancia que jamás hubiera tenido de las cosas haber sido distintas. Y aun si era para maravillarse sobre lo que allí se encontraba, justo como todo en la vida que tiene pros y contras, este lugar no sería la excepción, pues animales grandes como los dinosaurios, ahora eran mucho más agresivos y mucho más difíciles de manejar aún con la avanzada tecnología de la humanidad, y por su enorme notoriedad aquel lugar no tardó en convertirse en un sitio de desgracias, pues los más incautos y débiles eran asesinados hasta por los animales más dóciles y pequeños. Por lo que pasó de simplemente ser un paraíso de descubrimientos a un bosque maldito, la superstición, el miedo y la ignorancia contribuyeron a eso, y el que sus avanzadas armas no pudiesen hacer nada en contra de lo que se encontraba allí, hizo que aquel lugar simplemente fuera cada vez menos visitado. El tiempo pasó, y cada vez fue siendo olvidado de la mente de todos, como si una extraña amnesia colectiva habría condicionado a eso y simplemente aquel lugar conocido como el Monte Paoz volvió a ser lo que habría sido antes, un lugar más en ese vasto planeta llamado Tierra. Ya había reunido 2 esferas, y ahora mismo se encontraba camino a la tercera. Tenía bastante suerte de que su invento hubiera funcionado, ahora podría buscarlas con mayor facilidad y ver si aquella historia era real, la historia de las esferas del dragón. A medida que se acercaba a la esfera que se marcaba en el radar como un punto luminoso y los pitiditos se volvían más constantes, la inevitable colisión con lo que fuera que había golpeado se hizo presente, por su falta de atención en el camino, haciendo que por un momento perdiese el control de su vehículo y poco faltó para que tuviese un accidente automovilístico. Una vez logro frenarlo, escucho la voz de chillona de un infante, oyendo algo sobre un robar su pescado y una bestia, asomándose por la ventanilla solo para encontrarse con la figura de un niño de cabellos en punta color azabache, el cual con un bastón rojo la amenazaba con golpearla. ¿Quién era ese niño? No debería tener más de 10 años, porque estaba solo en este lugar, según sabía en este lugar no era apto para residir debido a los peligros que había en él, incluso ella se estaba arriesgando al cruzar por este bosque maldito, por lo que cualquier cosa que se pudiese encontrar aquí no era lo que parecía y cuando aquel niño se puso en pose de ataque, no pudo evitar tomar su arma y disparar en contra de ese. Cada bala golpeó al infante repetidas veces y este cayó al suelo haciendo un ruido sordo. ¿Acaso le había disparado a un niño? No había tenido tiempo para pensar, su respiración se entrecortaba producto del miedo de haber reaccionado tan violentamente en contra de otra persona. Esperaba que todo fuese una pesadilla y aquel niño fuera solo una de las tantas historias de este bosque donde se decía que había un ser capaz de copiar la apariencia de las personas.
Sin embargo, el niño se levantó de golpe y aquello la asustó al ver que todavía seguía vivo a pesar de haberle disparado. Entonces era cierto, había seres capaces de copiar la apariencia humana, no la engañaría en especial cuando había visto esa cola que parecía ser de alguna especie de simio. Pues solo los animales de ese lugar eran capaces de resistir el armamento moderno de la humanidad, incluso luego de que hubiera pasado casi 536 años de avance tecnológico y armamentístico. Oye, eso me dolió, se quejó adolorido para inmediatamente levantarse. Ahora verás, se expresó molesto dispuesto a esta vez no dejarse derribar tan fácilmente. No espera, me rindo, dijo y tiró su arma, saliendo del auto para evitar que el conflicto continuase con su más que obvia muerte al no contar con ningún medio para defenderse. Al final aquel niño sí resultó ser lo que aparentaba, por lo menos en teoría, pues su cola no era algo que un humano debía tener, aunque viéndolo de cierta manera, no era tan raro viendo que había personas más que humanos parecían animales. En un principio la situación se tornó incómoda, sobre todo por cómo el niño la observaba de un modo como si nunca hubiese visto otro ser humano. Ponerse de acuerdo con él no fue difícil, así como entrar en confianza, para que éste la acompañase a un lugar seguro como lo era su supuesta casa. Observó en su radar como al lugar al que se dirigían estaba la esfera que tanto buscaba. Al llegar el niño dejaría el enorme pescado que llevaba con él cuando lo encontró y corrió adentro llamando a su abuelo. Cuando le siguió vio que su supuesto abuelo no era más que la esfera del dragón que ella buscaba. ¿Acaso su abuelo se había convertido en la esfera? ¿En qué diablos estaba pensando? Por supuesto que no, las personas no son esferas. Después de una conversación y un chantaje carnal en el que intentó convencer al niño que le diese la esfera, ante la negativa, no le quedó de otra que aceptar las condiciones del niño en la que ese la acompañaría, y esa le devolvería la esfera cuando pidiese su deseo. Después de pasar un buen rato mientras comían el pescado cazado por el chico, ambos terminarían por presentarse y decir sus nombres, con ella presentándose como Bulma y él como Goku. La búsqueda del resto de las esferas del dragón comenzaría. Por otro lado, en las profundidades del bosque, la enorme roca que había descendido del firmamento se agrietó hasta romperse y solo quedar escombros, pero algo más saldría de esta, alguien con una apariencia muy parecida a la de aquel chico que ya estaba en marcha hacia un sinfín de aventuras. Mientras que este otro, vería con sus propios ojos por primera vez en mucho tiempo, lo que le rodeaba, y como los pintorescos colores de esta nueva realidad y la sensación de sentir el tacto de sus pies descalzos en el verde pasto y el frío viento golpeando su rostro, le dijeron que estaba bien, que estaba vivo, aunque no recordase nada. Entonces pudo sentir una calma única, en ese lugar, una sensación de comodidad que lo apresaba a quedarse en ese lugar solo de pie, mirando hacia un hermoso cielo estrellado. Fin del capítulo.